Qué bueno es poder adorar a Dios. Y hay veces nos pasa que nuestra adoración está, en muchos casos, condicionada por lo que entendemos o por lo que hemos experimentado en cuanto a la adoración. Sin embargo, una de las cosas fundamentales o uno de los principios fundamentales en la adoración es el hecho de derramar nuestros corazones, nuestra vida delante de Dios. Una de las cosas que habitualmente me gusta escuchar y me gusta hablar es acerca de la idea de que Dios no pide de nosotros solamente nuestro corazón, como habitualmente nosotros escuchamos y históricamente nos han enseñado el hecho de entregar nuestro corazón a Dios, sino que todo lo contrario, Dios en realidad pide absolutamente todo de nosotros. Él no está interesado en tu corazón, Él está interesado en toda tu vida. Y cuando nosotros venimos a adorar a Dios y lo hacemos de una manera congregacional, es lo que acabamos de hacer, adorar a Dios como congregación, lo que debemos hacer es disponer nuestra vida entera y ofrecerla a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Imagínense el momento en el cual en el Antiguo Testamento el sacerdote se acercaba y ofrecía una parte solamente del cordero que estaba siendo ofrecido en sacrificio a Dios. En realidad no era así. Él ofrecía un sacrificio completo a Dios. Y eso obviamente representaba el hecho de que la persona que estaba ofreciendo sacrificio a Dios estaba entregándose por completo a Dios. Así que tenemos, hermanos, un enorme privilegio que es poder adorar a Dios. No sé si alguna vez pensaste cómo podemos llegar o cómo pudimos llegar a esta situación, a esta instancia. Cómo llegamos a pasar del antiguo pacto en el cual un sacerdote ofrecía en representación de otro sacrificio y también ofrenda y alabanza, al hecho de hoy poder nosotros levantar nuestra voz y cantar abiertamente a Dios, estar en la presencia de Dios como recién lo hicimos y como en este momento lo estamos y no sufrir ningún daño absoluto. Es sencillamente por la razón de que Cristo entró al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio perfecto, por el cual ahora nosotros como hijos de Dios y como coherederos con Cristo podemos también entrar a ese lugar santísimo, adorar a nuestro Dios. Ahora, hermano, quiero que veas esto, porque muchas veces tomamos la idea de adoración o el tiempo de alabanza y de adoración y no le damos la importancia que Él tiene. Podés ver al sumo sacerdote, a un hombre entrando en representación del pueblo entero, y el pueblo esperando atrás del templo o adelante del templo, esperando a que el sumo sacerdote, una persona, ofreciera a Dios la adoración del pueblo. Sin embargo, miren lo increíble, lo increíble. Hoy nosotros podemos caminar, podemos ir con nuestra ropa de la misma manera que el sumo sacerdote entraba con su ropa blanca. Hoy nosotros podemos entrar con nuestro corazón absolutamente blanco porque Dios, por medio de Cristo, lo ha limpiado. Entonces ahora podemos avanzar. No debemos quedarnos del otro lado. No debemos quedarnos mirando, observando, sino que debemos avanzar. Debemos caminar. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hermanos, yo no sé si podés comprender lo que eso significa. Eso significa que en el momento en el cual nosotros estamos cantando,
adorando a Dios, es en el momento en el cual el cielo se abre y Dios para absolutamente todo para escuchar el principio de la alabanza eterna. Es lo que va a ocurrir durante toda la eternidad. Es el principio. Hay veces creemos que en el cielo vamos a tener un espacio en el cual vamos a disfrutar de las cosas que se nos fueron prohibidas en este mundo. Hay veces creemos o tenemos esta idea de que casi el cielo va a ser como un country donde vamos a tener nuestra cancha de mini golf y vamos a pasarla lindo y vamos a tener nuestra mansión y nuestras calles de oro y mar de cristal. Como si fuera eso en verdad, hermano, lo que nos moviera o lo que nos debería motivar, nos debería mover nuestros corazones para anhelar una eternidad con Dios. Lo que debemos mirar, lo que vamos a hacer eternamente es cantar, adorar, levantar nuestras voces con miles y miles de personas de toda lengua, de toda nación, una y otra vez, noche y día, momento tras momento, eternamente cantando y adorando a Dios. Ya no va a haber predicación, ¿sabían eso? Ya no va a haber alguien, un pastor, que se pare en un púlpito a hablar acerca de las maravillas de Dios. ¿Saben por qué eso no va a ocurrir más? ¿Alguien puede decirme por qué ya en el cielo no vamos a tener necesidad de predicación de la palabra? Hermanos, porque vamos a tener a la palabra viva delante de nuestros ojos y va a ser predicada de día y de noche ante nosotros. La palabra va a ser revelada. Cristo, el Verbo, va a ser revelado por la eternidad a nosotros. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Qué hermoso. Sin duda que debemos disfrutar, anhelar el tiempo de adoración. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo en la semana pasás teniendo tiempo de adoración, cantando a Dios? No solamente de una manera personal, sino como familia. ¿Cuánto tiempo lo haces? A los padres de familia, hermanos, les hablo. Hermano, ¿querés que tus hijos crezcan en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo? Adorá a Dios con ellos. ¿Podemos cerrar esa puerta? Perdón. Se escucha el viento por eso. Adorá a Dios con ellos. Si sabés tocar un instrumento, sentate con ellos, tocá la guitarra o lo que sea y cantá con ellos. Enseñales lo que va a ser la eternidad que les espera. Enseñales el gozo que es cantar a nuestro Dios. Te aseguro que eso va a impactar su corazón y nunca, jamás va a olvidar eso. Queremos dar, antes de empezar el sermón de este domingo, quiero dar la bienvenida a las personas que nos están visitando. ¿Estaba Claudio? ¿Sí? Creo que se llamaba Claudio. Ricardo. Se fue, tuvo que irse, ok. Santi también. Bueno, Santi, en realidad, ¿qué te voy a dar la bienvenida? La bienvenida ya venís hace rato, ¿no? Entonces, online, pero venís hace rato, así que, pero presencialmente, segundo domingo que Santi nos está visitando. Estamos muy contentos. El otro día hablaba con mi esposa, miraba un poco a Santi, estaba en el casamiento de Andrés y lo veía y lo veía servir
ahí en el casamiento y decía, qué ganas que tengo que este chico esté en nuestra iglesia. Qué ganas que tengo que... Y gracias al Señor hoy está acá con nosotros. Así que le doy gracias a Dios por la vida de Santi. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la segunda parte, o en realidad no es la segunda parte, sino es la segunda epístola, ¿sí?, del apóstol Pedro. Estuvimos predicando por varios domingos acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Y la verdad estaba en un dilema porque tenía muchas ganas, de verdad, tenía muchas ganas de predicar otro libro, ¿sí? Primera de Corintios, estaba con mucho deseo de empezar Primera de Corintios, sin embargo, creo que es bueno que podamos terminar o podamos continuar con lo que Pedro nos está hablando. Y esta carta tiene un contexto muy, muy diferente al cual la primera carta hemos hablado. ¿Alguien recuerda cuál era el contexto de la primera carta del apóstol Pedro? ¿Sí? ¿Vane? Escribía a los que habían sido expulsados de su tierra. ¿Y qué les escribía? Hermanos, les recomiendo, Esteban, ¿dónde está Esteban? Allá atrás. Esteban sube las predicaciones de los domingos, todos los domingos a la tarde. Así que les recomiendo que si no recuerdan, vuelvan a rever la predicación, ¿sí? Así que, de verdad, vamos a ver y a recordar, es muy importante. Pedro les está escribiendo a estas personas que habían sido expatriados, que habían sido dispersos por diferentes ciudades de todo el Imperio Romano, y él les escribe por la particularidad de que ellos estaban siendo perseguidos. Y por causa de la persecución, muchas de estas personas empezaron a verse tentados, ¿sí?, en abandonar la fe. Entonces Pedro les escribe y les muestra las maravillas que Dios tiene para ellos. No solamente Pedro les habla acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz, sino también les habla acerca de la nueva vida cristiana. Y Pedro les muestra los beneficios que esta vida conlleva, lo que significa ser verdaderamente creyente. Y una de las cosas particulares que vimos es que Pedro nos habla constantemente acerca de ¿qué? ¿De qué? De la sujeción, exactamente. Entonces Pedro les dice a estas personas, ok, ustedes deben permanecer firmes, no deben abandonar su fe, pero también, hermanos, muy importante es que una manera de no abandonar su fe, o de otra manera, una manera de mostrar que su fe genuina es viviendo, ¿sí?, viviendo esa fe en medio de las personas que no conocen a Dios. Entonces Pedro les habla acerca de la sujeción a las autoridades gubernamentales y hemos hablado en cuanto a esto acerca de las leyes que aún nuestro gobierno está sacando, y aún hoy estamos viendo lo que está representando a nivel mundial el hecho de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos y lo que significa el avance del mundo y de todo el infierno y todas las leyes diabólicas que están saliendo. Sin embargo, sabemos y confiamos de que Dios cuida de su iglesia. Sin embargo, también algunos estamos convencidos, y yo particularmente estoy convencido de que nuestra fe comienza a partir de este tiempo a ser perseguida. Creo que vamos a ver un avance tremendo en contra de nuestra fe. Y hermanos, no estoy hablando del hecho de que va a entrar la policía acá y que nos va a decir qué están haciendo y nos va a llevar presos. Estoy hablando de muchos de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, de nuestros jóvenes que van a empezar sus carreras en las universidades y van a ser atacados por causa de la fe. Y eso lo vamos a ver. Estoy hablando del hecho de que nuestro trabajo, por no aceptar algunas ideas, muchas veces o en algunas situaciones nos van a maltratar, y en otros casos aún nos van a despedir por no aceptar la idea o las ideas que este mundo o todas estas leyes están ofreciendo
Sin embargo, hermanos, una de las cosas que Pedro nos ha hablado es a mantenernos. Debemos mantenernos firmes en la fe. Ahora, luego de recordar un poco lo que Pedro nos ha hablado en su primer carta, es algo similar lo que Pedro nos dice, pero hay una particularidad. Ahora Pedro se encuentra casi en el final de su vida y él escribe nuevamente su carta, no porque las personas sencillamente estaban siendo perseguidas por causa de su fe por las autoridades, sino porque había nacido una nueva persecución. Había nacido una nueva persecución. Una de las cosas que el diablo ha hecho durante toda la historia de la iglesia es intentar destruir la iglesia de Dios. Obviamente nosotros sabemos y tenemos certeza por medio de la palabra que eso es algo imposible. De hecho, la palabra de Dios nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. La Biblia nos habla acerca de que Cristo, en el momento en el cual murió en la cruz, Él venció a la muerte, a Satanás, y obviamente nosotros somos parte de ese triunfo. Sin embargo, eso no significa de que Satanás no ha intentado y no sigue intentando dividir y perseguir a la iglesia de Cristo. Ahora es muy interesante que la manera en la cual Satanás ha tenido durante toda la historia de la iglesia de perseguir y dividir la iglesia ha sido de dos maneras. Y en Pedro, tanto en la primera carta como en la segunda carta, encontramos las dos maneras. La primera manera dijimos en primera de Pedro, ¿cuál era? ¿Cuál? Exactamente, la persecución. Satanás utiliza a personas impías para que persigan a los hijos de Dios y de esa manera Satanás intenta destruir la iglesia de Cristo. Sin embargo, una particularidad, cada vez que un cristiano moría en alguna ciudad, en algún rincón del Imperio Romano, nacía una nueva iglesia. Entonces yo me imagino a Satanás frustrado diciendo, yo estoy atacando a la iglesia, los estoy persiguiendo, los estoy aniquilando. Sin embargo, cada vez que uno de estos cristianos muere, aparecen 10 o 20 o 30. De hecho, una de las historias, o hay varios libros, ayer hablábamos con Esteban de algunos libros, hay algunos como el Mártir de las Catacumbas y varios libros acerca de la persecución del primer siglo, pero una de las historias que cuentan los historiadores en el primer siglo, que cuando aún los mismos soldados romanos iban a matar a los cristianos antes de morir, antes de ser asesinados, le predicaban el Evangelio. Y entonces estos soldados creían en Cristo, dejaban sus armas y se ponían en la fila para morir también. Así que imagínense, yo me imagino a Satanás diciendo, ¿qué hago? Es imposible. Ahora Satanás encontró una manera más eficaz. ¿Alguien se imagina cuál es esa manera en la cual Satanás ataca a la iglesia y es, creo yo, el peor ataque que la iglesia de Cristo puede tener? ¿Cómo? La falsa enseñanza. Exactamente. Y Pedro lo que les va a hablar, o lo que nos va a hablar en esta carta, es acerca de tener sumo cuidado de las falsas enseñanzas. Y hermanos, hoy estamos absolutamente todos, nosotros, nuestros niños, estamos a merced de las falsas enseñanzas. Y ahora sí, no estoy hablando de las leyes o no estoy hablando de la ideología, estoy hablando de lo que se enseña dentro de las iglesias. Hoy estamos en el peor momento de la historia de la iglesia en el cual hay diferentes y diversas falsas doctrinas que nacieron en el mismo infierno. Hoy podemos ver a predicadores
enseñar diversas herejías sin que las personas se les mueva ni siquiera un pelo. Podemos ver a diferentes o a diversos predicadores, y no estoy hablando solamente de los predicadores que conocemos, los showman. No estoy hablando de los predicadores de la prosperidad solamente. Aún en iglesias que dicen ser ortodoxas, encontramos a falsos maestros enseñando herejías. Y la gente diciendo amén. Estamos en el tiempo más peligroso de la historia de la iglesia. Estamos en el tiempo en el cual las personas creen y afirman ser cristianos. Sin embargo, no pueden definir, no pueden decir absolutamente una palabra de quién es Dios. Algunos dicen ser adoradores de Dios, sin embargo, no conocen a Dios. Algunos disfrazan el conocimiento de Dios con un mero sentimiento. Sin embargo, Pedro nos va a advertir. Pedro nos va a advertir acerca de lo que significa, hermanos, mantenernos firmes, no solamente cuando la iglesia es perseguida, sino también mantenernos firmes cuando la iglesia es atacada por medio de herejías. Antes de ir a nuestro pasaje de hoy, quiero leerles esta pequeña carta que se encuentra casi al final de tu Biblia, la carta de Judas. La carta de Judas es, según algunos dicen, el motivo o lo que inspiró al apóstol Pedro a escribir su segunda carta. De hecho, vamos a encontrar mucha similitud en esta carta con la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora, miren lo que dice Judas. Una aclaración, este Judas no es el que traicionó al Señor, obviamente. Miren lo que dice Judas en cuanto a lo que significa defender nuestra fe. Queridos hermanos, versículo 3, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Hermanos, una de las cosas que hoy vemos es que algunos cristianos, cada vez que se habla acerca de una falsa enseñanza o acerca de un falso maestro, lo primero que nos dicen es: no debemos juzgar, no debemos hablar, Dios se va a encargar. No debes hacer absolutamente nada, deja. Ocúpate de tus cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que debemos hacer y cómo debemos confrontar las falsas enseñanzas. En Reina Valera, Judas dice: pelead, luchen ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Saben por qué Judas aclara una vez dada a los santos? Porque hay muchos herejes que dicen recibir nuevas revelaciones. Porque hay muchos hombres que no son hombres de Dios, que no son predicadores de la palabra de Dios, que dicen recibir nuevas revelaciones de Dios. Sin embargo, la palabra fue dada una vez y debemos permanecer en ella. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en este mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, y a la virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hermanos, una de las cosas que debemos hacer y debemos vivir para esto, es conocer al Dios que decimos adorar. Hay un libro que les recomiendo y tomé el título, y cada vez que hablo acerca de conocer a Dios, tomo este libro como referencia. Obviamente la manera de conocer a Dios es por medio de la palabra de Dios. Pero hay un libro que quiero recomendarte, lo he recomendado varias veces, pero hay personas nuevas, que se llama Hacia el conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer. Quiero recomendarte ese libro. Ahora tomé el título de ese libro para poner el título de esta predicación. Hacia el conocimiento del Dios Santo. Y hermanos, es importante que entendamos que para poder mantenernos firmes, para no llegar a ser engañados, para no llegar a recibir falsas enseñanzas en el seno de nuestra iglesia, lo que debemos hacer es conocer cada día y en cada momento más a Dios. Pedro entonces les habla a estas iglesias y les dice, deben mantenerse firmes en la fe verdadera. Esa fe que había sido dada por Dios. Esa fe que había sido dada a los apóstoles. Esa fe que nosotros hoy tenemos en la palabra de Dios. Pedro exhorta a sus lectores y nos exhorta a nosotros a no prestar atención, a no escuchar a los falsos maestros. Y quiero agregar a los falsos cantantes cristianos tampoco. Algunas veces tomamos algunos textos absolutamente fuera del contexto bíblico. Una de las cosas que nosotros hacemos habitualmente para justificar el hecho de que nos gusta algunas enseñanzas falsas es tomar el texto bíblico en el cual decimos, tomad lo bueno y ¿qué? Y desechemos lo malo. Y hermanos, déjenme decirle que eso es una enseñanza falsa tomada en el contexto en el cual se toma. Quiero darles un ejemplo. Si yo tuviera acá no solamente esta copa de agua, si yo también tuviera en mi otra mano un vaso con veneno, entonces yo voy a ofrecerle a cada uno de ustedes de ponerle nada más, pero nada más que una pequeña gota de veneno a este vaso. Por favor, ¿quién se animaría a tomar de este vaso? ¿Didi? ¿Sí? No. Levantó la mano, increíble. ¿Quién se animaría?
¿Alguno tomaría? ¿Por qué? Bueno, hermanos, es exactamente lo mismo que hacemos cuando decimos que vamos a un lugar o escuchamos una predicación o escuchamos a un cantante particular que enseña medias verdades, que pone un vaso de agua, pero de vez en cuando pone algunas gotas de veneno. Es exactamente lo mismo. Tu corazón, tu cuerpo, tu alma está siendo envenenada. No podemos separar la verdad por un lado y la mentira por otro lado y hacer de cuenta que no pasó nada. Si estamos en la verdad, entonces debemos hablar verdad, pero también debemos escuchar verdad. Hermanos, hay muchísimos predicadores que nombran la gracia de Dios. Sin embargo, enseñan a las personas a obtener su salvación por medio de obras. Hay muchos pastores en los cuales algunos respeto y la mayoría respeto, que lo hacen por ignorancia, pero enseñan algo que la Biblia no enseña, como el diezmo, y ponen una carga en las personas, ponen carga de la ley del antiguo pacto en los corazones de las personas. Hermanos, Cristo nos ha hecho libre de la ley. Debemos cuidarnos, debemos tener sumo cuidado de lo que escuchamos. Debemos ser como aquellos cristianos de Berea. Debemos conocer la palabra de Dios, conocer a Dios para no ser engañados. Pedro exhorta entonces a no escuchar a falsos maestros. Antes de entrar, Pedro, a esta idea, antes de entrar en el capítulo 2 a hablar acerca de estos hombres en los cuales obviamente no son enviados por Dios, Pedro les va a mostrar a estas personas que ellos no necesitan de un mensaje fuera de la palabra de Dios. Hoy vemos un montón de personas yendo tras de otros predicadores o otras personas que les hablan acerca de recibir algo nuevo. Y las personas van detrás de los diversos maestros buscando algo nuevo. Sin embargo, Pedro nos muestra que lo que hemos recibido, hermanos, es algo tan, pero tan precioso que debemos permanecer en ello. Hemos recibido una fe preciosa por la justicia de nuestro Dios y por nuestro Salvador Jesucristo. A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Pedro lo que les está diciendo es, ya no necesitan buscar algo diferente. Deben mirar la fe que recibieron y van a ver lo maravilloso que es. Deben contemplar la fe recibida. Es algo absolutamente precioso. No podemos pensar de que hay algo mejor. Cuando estuve en el seminario me tocó estudiar acerca de los diversos avivamientos. Algunos verdaderos avivamientos en la historia de la iglesia y otros, miren mis manos por favor, avivamientos.
Y es interesante, hermanos, que siempre esos avivamientos, entre comillas, nacieron porque personas, hombres, mujeres, buscaron algo nuevo. Las iglesias bautistas tradicionales en un tiempo empezaron a buscar lo nuevo. Aún los pentecostales que provienen de la iglesia metodista empezaron a buscar algo nuevo. Hermanos, lo nuevo es algo muy, pero muy peligroso. Debemos permanecer en la fe una vez dada a los santos. Esta fe nos habla acerca de la justicia del justo Dios y de la justicia también en nuestro Salvador, en la cruz, en Cristo. Por eso, hermanos, debemos darle suma importancia a la pureza de esa fe y no adulterarla. Esa fe, como dije, fue dada una vez. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando en verdad empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, es cuando podemos entender el hecho de este extraordinario saludo, que abunda entre ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios. Hermanos, cuando en verdad podemos comprender lo que significa la idea de gracia, cuando podemos comprender la idea de paz para con Dios, es cuando en verdad empezamos a crecer en el conocimiento del Dios Santo. Me encanta la idea y me encanta ver a las mujeres de nuestra iglesia estudiando los atributos de Dios. Pero hermanos, creo que todos nosotros y cada uno de los miembros de nuestra iglesia debe pasar días y días estudiando los atributos de Dios. Debemos pasar horas de nuestro día intentando conocer más quién es Dios. Cuando nosotros conocemos en verdad quién es Dios, es cuando entendemos lo que representa la gracia, lo que representa la paz para con Dios. Cuando entendemos quién es Dios, es cuando entendemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestra salvación. Todo lo que se nos ha sido dado. Pero también, hermanos, entendemos todo lo que nosotros ahora somos llamados a hacer. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en este mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Ven todo lo que se nos fue otorgado? ¿Ven los beneficios de conocer en verdad al verdadero Dios? Hermanos, este beneficio no es para los que no conocen a Dios. Este divino poder en el cual nos habla en el primer versículo, que nos habla acerca de los atributos de Dios, que según Pedro, y él los está también dando a esos atributos a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, a nosotros, en el momento en el cual creemos, se nos son entregados.
No estoy diciendo que nosotros tenemos atributos de Dios, sino que nos beneficiamos de esos atributos. En el momento que creemos en Cristo, podés ser beneficiado de su justicia. ¿Qué hacía su justicia antes de que conozcas a Cristo? Te juzgaba. La justicia de Dios, hermanos, es la causa por la cual merecíamos el pecado. Sin embargo, a partir de que la justicia fue derramada en Cristo en la cruz, ahora nosotros somos beneficiados de esa justicia. Somos parte. Se nos ha sido entregado este divino poder que fue nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿qué hiciste para obtener a Cristo? ¿Qué hiciste para merecer que Cristo derrame su preciosa sangre en la cruz? ¿Qué hiciste para merecer su gracia? Entonces, hermanos, ¿crees que se te fue dado? Ese divino poder se nos ha sido entregado. Pero no solamente eso, sino también el conocimiento de Dios se nos ha sido entregado a nosotros. ¿De qué manera el conocimiento de Dios se nos es entregado a nosotros, hermanos? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo? ¿Por lo que se acaba de caer ahí? Por medio de la palabra. Dios te ha entregado su palabra para que lo puedas conocer. ¿Sabías eso? Dios te ha entregado su palabra y en ella te muestra toda su belleza, te muestra toda su grandeza, te muestra su magnificencia, su gloria. ¿La ves habitualmente? ¿Contemplás habitualmente la gloria de Dios en la palabra? ¿O estás acostumbrado solamente a un pequeño devocional de 10 minutos por día? Hermano, eso no es contemplar la gloria de Dios. Si Dios nos ha entregado por medio de su palabra, su gloria, su conocimiento, el hecho de que ahora podamos conocerle, entonces debemos desvivirnos, debemos cada momento de nuestra vida, cada momento en el cual tenemos la posibilidad, intentar conocer más a Dios por medio de la palabra. Ahora, no solamente Dios nos ha entregado su palabra. Por favor, alguien que busque 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 16. Y otra persona, por favor, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Alguna vez escuché acerca de Jonathan Edwards de que cuando predicaba, él hacía, o en sus sermones, representaba tan intensamente lo que era el infierno que las personas hasta sentían el calor del infierno. Quiero hacer esto, perdón a los que están viendo. ¿Tenés calor? Hace mucho calor, ¿verdad? El infierno es peor, hermano, de verdad. Sí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Tenés, Carlos, ahí? Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. ¿Alguien más tiene 2 Corintios capítulo 4, versículo 6? Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Hermanos,
No sé si notaron lo glorioso de esto. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá es que no solamente Dios nos ha entregado su palabra para que nosotros podamos mirar, contemplar su gloria, sino también lo que Dios ha hecho en tu vida es quitar un velo que estaba en tu corazón para que vos puedas ahora sí mirar cara a cara a Dios. Lo que antes no podías hacer. Dios ha hecho resplandecer su gloria, su evangelio por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, podés observar las maravillas de Dios. Y hermanos, este texto, el primero, genera en mi corazón mucha alegría, mucho gozo por saber y entender de que Cristo, a pesar de lo malo que soy, a pesar de lo pecador que soy, Cristo ha quitado el velo de mi mente. Pero también genera en mi corazón mucha tristeza al saber de que hay miles y miles de personas que dicen y creen adorar a Dios. Sin embargo, hay un velo en sus corazones y no pueden ver la gloria de Dios. Sin embargo, a nosotros se nos ha sido otorgado el conocimiento de este grandioso Dios. No solamente esto, sino también, hermanos, tenemos grandiosas y preciosas promesas. Y estas promesas obviamente se cumplen en nuestra vida en Cristo. Dios jamás te ha prometido otra cosa que no sea su Hijo Jesucristo. Dios jamás osó en ofrecerte dinero. No le interesa a Dios que vivas tu vida o vivas una vida de rico. Dios jamás le importó, a Dios jamás le importó tu bienestar, tu manera de vivir egocéntrica. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que hizo fue entregarte el tesoro más preciado que existe y que ha existido. Todas las promesas que Dios tenía para nosotros tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y como dijimos en el primer punto, nuestro Señor Jesucristo nos fue entregado a nosotros. Yo no puedo entender, hermanos, que haya personas que en verdad crean que un auto, una casa o una barra de oro vale más que nuestro Señor. Dios nos quite todas esas cosas. Ojalá jamás caigamos. Ojalá jamás dejemos de ver lo precioso que es nuestro Señor Cristo por las cosas que este mundo ofrece. Esas promesas grandiosas, preciosas, que encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aun cuando la palabra de Dios nos habla acerca de una ciudad celestial en el cual hay calles de oro y mar de cristal. Aún todas esas promesas tienen un cumplimiento verdadero en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no podemos quitarle valor a nuestro Señor. No podemos creer que haya otra cosa que nos pueda llenar más que Cristo. Miren qué interesante es que cómo termina el versículo 4 y versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir
a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Luego de que nos ha hablado el apóstol Pedro de todo lo que nosotros hemos recibido, luego de hablarnos acerca de todo lo que Dios nos ha otorgado en la persona de Cristo, en nuestro Salvador, ahora Pedro nos habla acerca de lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Hermanos, la vida cristiana no es sencillamente creo y ahora ya todo me da lo mismo. La vida cristiana no es solamente creí en Cristo, ahora puedo hacer de mi vida lo que quiero. Siempre debemos entender de que hay cosas en las cuales debemos cumplir. Hay mandatos en los cuales no podemos pasar de largo. Miren cómo continúa. Y por esto mismo, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que Dios nos ha dado, por mirar a Cristo y saber y entender lo que Él representa para nosotros, entonces por esto mismo ahora esfuércense. No dice quédense quietos. Trabajen. Pongan esfuerzo en lo que están haciendo. Lo primero que nos dice es esfuércense, y lo segundo es debemos huir de la corrupción. Hermanos, debemos huir de la naturaleza de nuestra antigua vida. Ahora miren qué interesante que Pedro nos va a hablar acerca de una edificación. Y voy a ir rápido en esta parte, pero no quiero que se nos escape lo que Pedro nos está diciendo. Porque luego de que la fe en Cristo ha sido depositada en nuestra vida, de la misma manera que un edificio es levantado, entonces primero, ¿qué es lo que debe ir? Las bases. Luego de que recibimos el mensaje y ese mensaje es la base, y también el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que nuestra fe está depositada en las bases del fundamento del mensaje de los apóstoles y los profetas, y ese mensaje es Cristo. Luego de que esa base es puesta en nuestra vida, entonces el momento en el cual nosotros ahora debemos empezar a poner de nuestra parte. A la fe, entonces, debemos agregar virtud. Y hermanos, fíjense que a pesar de que entendemos de que Dios nos da todas las cosas y que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Sin embargo, Pedro les habla acerca de añadir. O sea, él les está diciendo, ustedes deben agregar a su fe virtud. Ahora, busqué lo que significa esta palabra virtud en el texto griego. Y me llamó la atención porque sencillamente significa energía del alma. O sea que lo que Pedro nos está diciendo es que debemos vivir nuestra fe, esa fe verdadera, genuina, que una vez hemos recibido con todas las fuerzas de nuestra alma. Debemos defenderla y vivirla. A esa virtud también el apóstol Pedro nos dice que debemos agregar conocimiento. Obviamente esto significa que vamos a utilizar de una manera vigorosa, genuina nuestra fe. Para esto debemos tener un mayor
conocimiento de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿cuánto tiempo pasás meditando en el conocimiento de Dios? Voy a avanzar sobre algunos de estos puntos al final. El final en el cual Pedro nos dice que nosotros debemos agregar, lo que debemos hacer es agregar también a nosotros, a nuestra fe, a nuestra virtud, a nuestro conocimiento, el afecto fraternal y el amor. Alguien por favor que busque Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Está ahí al ladito, ¿eh? Ahora que se han purificado, perdón, lo voy a leer yo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, lo que Pedro nos termina diciendo es que nuestra corona, la corona de nuestra vida cristiana, el carácter de la vida cristiana se ve reflejado en el afecto fraternal y en el amor que demostramos decir unos por otros. No podemos solamente creer que tenemos fe y con eso basta. No podemos creer de que estamos poniendo toda nuestra energía para poner en práctica esa fe. Aún, hermanos, no podemos decir conocer a Dios si no amamos a nuestros hermanos. ¿Te recuerda algún pasaje bíblico eso? Un tal Juan en su primer carta lo dice. Hermanos, si hay algo que debe caracterizarnos es el amor fraternal. Debemos amarnos. Antes de terminar, mira un ratito al que está a tu lado. Míralo. Avi no tiene a nadie. Avi, mira al que está atrás o al que está adelante. Son tus hermanos. ¿Lo ves? Mauri. ¿Lo ves? ¿Lo conoces? Si hay un matrimonio por ahí, van a decir, sí, lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Podrías enumerar sus errores? ¿Podrías hacerlo? ¿Sí? Un montón, ¿no? Ahora te pregunto, ¿la otra persona podría enumerar tus errores también? Un montón, ¿verdad? Ahora, haced de cuenta de que en medio de ustedes dos está sentado nuestro Señor. Pregunto, si lo miraras a Él, ¿podrías enumerar o encontrar algún error? Cuando miramos a Cristo vemos sencillamente pureza. Pregunto, si Él mirara a cada uno de ustedes, ¿Él podría enumerar sus errores? ¿Sabes qué? Él podría enumerar hasta el error más profundo que hay en tu corazón. Sin embargo, Él lo que decidió hacer es tomar esos errores, echarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. ¿Quién sos vos entonces para estar mirando el error de tu hermano? Si Cristo no lo juzgó, si Cristo no lo condenó,
Hermano, no sos llamado a hacerlo. A pesar de nuestros errores, somos llamados a amarnos, a vivir una vida de amor. Amén. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual no solamente, Señor, vinimos a escuchar tu palabra, sino como iglesia, como cuerpo, como edificio, como casa, como tu esposa. Hemos venido a cantarte, a rendirte culto, Señor. Padre amado, ayúdanos a mirar a tu Hijo Jesús. Ver lo precioso que es. Ayúdanos, Señor, a mirar todos los beneficios que tenemos por medio de Él. Pero también, Señor, ayúdanos a vivir, a esforzarnos, a vivir una fe genuina. Señor, cuida nuestra congregación, cuida a mis hermanos de no caer en una falsa enseñanza en manos de un lobo. Señor, cuídame, Señor, de no predicar nada que esté fuera de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, antes de irnos, recuerden, a los que no entregué todavía la invitación, las personas que ya son miembros de la iglesia, el domingo que viene vamos a tener la primera asamblea anual, ¿sí? En este año obviamente, así que necesitamos que todas las personas estén, y en esto también hablo a las personas que no vinieron hoy. Necesitamos que estemos todos, porque vamos a estar definiendo algunos ministerios y definiendo también algunas cosas en cuanto al liderazgo de la iglesia. Así que, por favor, necesitamos que participes. Las personas que no son miembros de la iglesia, necesitamos también que participes. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hacer una votación, eso va a ser una parte muy pequeña de la asamblea, sino que lo más importante, vamos a definir el trabajo y los ministerios de la iglesia. Y en eso, si ahora estás ingresando a la iglesia, estás comenzando a venir, tenés que ser parte. Aunque no hayas hecho el curso de membresía todavía, necesitamos que te pongas manos a la obra y que puedas empezar a trabajar dentro de la iglesia. Así que están invitados, los esperamos y que tengan una linda semana. Bendiciones.